Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a tratar lo relativo a la obligación alimentaria derivada de la progenitura afín. Nosotros sabemos que en el título de responsabilidad parental, en el Código Civil y Comercial, vamos a tener una parte dedicada específicamente al progenitor o progenitora afín y va a estar definido en el artículo 672 como aquel cónyuge o conviviente de la persona que tiene a cargo el cuidado personal del niño, niña o adolescente. Es muy importante esta definición que encontramos en esta parte del código, ya que es necesario diferenciarla de lo que es el parentesco por afinidad. El parentesco por afinidad lo vamos a tener definido en otra parte del Código Civil y Comercial. Lo vamos a tener definido en el título de parentesco. Cuando nosotros nos vamos al título de parentesco, nos vamos al artículo 536, vamos a encontrar la definición de lo que es el parentesco por afinidad, que lo define como la relación que se da entre una persona casada y los parientes del otro cónyuge. Fíjense que cuando hablo de parentesco por afinidad en términos de parentesco, solo refiero a la relación que surge de un matrimonio. Es decir, cuando yo hablo de una convivencia, no voy a tener en términos de parentesco jurídico una relación de parientes entre los parientes de una persona conviviente y su conviviente. Por eso es tan importante esta definición del artículo 672, porque amplía el concepto de relación familiar y reconoce como progenitor afín, exclusivamente de acuerdo a los derechos y obligaciones que van a surgir de esa regulación, como un vínculo familiar, que no es lo mismo que un vínculo de parentesco en términos jurídicos. ¿Y por qué señalamos esto? Porque los alimentos, incluso desde el Código Civil, es decir, esto no es nuevo en el Código Civil y Comercial, existía una obligación alimentaria para los parientes por afinidad. Y de hecho la vamos a encontrar en el capítulo o en el título de parentesco en el Código Civil y Comercial. Pero no es necesariamente la misma que me surge cuando voy a ver progenitor afín. ¿Por qué? Progenitor afín me incluye el cónyuge o conviviente de la persona que tiene a su cargo el cuidado personal del hijo. En cambio, cuando me voy a parentesco, el pariente por afinidad es aquel pariente de una de las personas que está casada, uno de los cónyuges, respecto del otro cónyuge. En un caso estoy hablando de matrimonio. En el otro tengo matrimonio y convivencia. Esto es muy importante porque nosotros los abogados no podemos confundir la figura de la convivencia con la figura del matrimonio. Tenemos que tener muy claro que la convivencia no genera ningún derecho de parentesco. Sí va a generar esta obligación alimentaria específica respecto de progenitor o progenitor afín cuando se den determinados supuestos. A medida que avancemos vamos a ir diferenciando estas circunstancias. Vamos a la figura del progenitor afín, que me surge de el título de responsabilidad parental. Me va a decir que es aquel cónyuge o conviviente de la persona que a su vez convive con el hijo, o la persona que tiene las tareas de cuidado personal del hijo. Esta persona, a lo largo de su relación familiar, va a tener, como le reconoce el código, determinados derechos y obligaciones.
que se van a extinguir, en principio, cuando se extinga ese vínculo de matrimonio o esa convivencia. Sin embargo, puede ocurrir que alguna obligación se extienda aún cuando el vínculo de convivencia o de matrimonio entre los adultos hubiera cesado. Y este es el caso de la obligación alimentaria. ¿Qué significa esto de la obligación alimentaria del progenitor o la progenitora afín? Lo vamos a encontrar en el artículo 676, que lo primero que nos va a decir es que se trata de una obligación de carácter subsidiario, es decir, que el deudor principal siempre es el progenitor o la progenitora, pero que muchas veces por la dinámica familiar que se da, puede ocurrir que el progenitor o la progenitora afín haya sido a lo largo de este vínculo familiar un pilar o un sostén económico de el niño, la niña o el adolescente que necesita de su cuota alimentaria. En ese caso, el progenitor o la progenitora afín puede ser demandado por alimentos, pero tenemos que tener en cuenta algunas circunstancias. Primero, que este es un proceso que solo voy a poder iniciar cuando no tenga un obligado directo, como sería un progenitor que debe aportar su cuota, o cuando lo tengo pero no puedo recibir la cuota alimentaria de este progenitor o progenitora demandado. Y que la obligación alimentaria que va a tener este progenitor o progenitora afín va a ser temporaria. ¿Esto qué significa? Significa que una vez cesada la convivencia o cesado ese vínculo matrimonial entre el progenitor o progenitora afín y el progenitor o progenitora del niño, puede demandarse al progenitor afín acreditando que su sostén económico era indispensable o había sido indispensable durante esta convivencia y que la falta de este aporte económico le puede generar un grave daño al niño, niña o adolescente. Estos son los extremos que debo acreditar en la causa y quedará a criterio judicial establecer cuál será el monto teniendo como parámetros las necesidades del niño, el caudal del progenitor afín o progenitora afín demandados y el tiempo que duró este vínculo familiar. Siempre recuerden que cuando nosotros hablamos de cuotas alimentarias que refieren a personas menores de edad, entre el contenido de esta cuota alimentaria vamos a encontrar lo referente a gastos de educación. Pero la cuota alimentaria que se le reclama al progenitor afín no tiene el mismo contenido ni la misma extensión que la que se le reclama al progenitor o progenitora no conviviente. Y siempre va a tener un carácter subsidiario, es decir, solo se va a reclamar cuando por algún motivo no la puedo percibir del progenitor obligado. Al iniciar este reclamo alimentario, es necesario acreditar que la dinámica familiar que se había dado incluía ese aporte económico por parte del progenitor o la progenitora afín que están siendo demandados. Y que esta ausencia no puede ser suplida en lo inmediato. Por eso necesito que se establezca en la sentencia la cuota alimentaria. Pero también
tengo que tener presente que esa cuota alimentaria va a tener un tiempo de duración. Y que una vez que terminó, no continúa la obligación alimentaria del progenitor afín como tal. Porque es una situación subsidiaria que viene a paliar una situación de emergencia. Después que cesó esta cuota, voy a tener que ver si tengo entre ese niño y aquella persona que yo había denominado progenitor afín, mientras el vínculo entre los adultos estaba vigente, continúa o no teniendo un vínculo de parentesco con el hijo o con el niño o niña o adolescente. ¿Por qué? Porque la obligación alimentaria o la fuente de la obligación alimentaria, una vez que cesó, esta que me establecieron judicialmente, va a ser la obligación alimentaria entre parientes, la genérica. Y cuando yo vaya a la genérica, voy a ver que si aquel progenitor afín era un conviviente, no tengo ningún tipo de relación con él. Si era un cónyuge y el vínculo matrimonial continúa vigente, entonces tengo los alimentos que el código me reconoce para el parentesco por afinidad. Es importante tener presente que los alimentos que se derivan del parentesco por afinidad solo son exigibles en primer grado. ¿Esto qué significa? Que solo le puedo exigir los alimentos a mi madrastra o padrastro, y en el caso que estuviéramos con personas mayores de edad, ambas partes fueran mayores de edad, solo le puedo exigir alimentos a mi hijastro o a mi hijastra. No tengo ningún otro tipo de obligación alimentaria por afinidad. Sin embargo, fíjense que si se tratara de cónyuges, el progenitor afín estaba en tal situación o en tal rol en virtud de un matrimonio, mientras el matrimonio se mantenga vigente, me tendré que pasar al ámbito que surge de las obligaciones derivadas del parentesco. Si yo quiero hablar de un vínculo familiar y reclamar una cuota alimentaria urgente en virtud de que esta persona operaba como alimentante, entonces tengo que reclamarlo en los términos del artículo 676. Y tengo que recordar que va a ser transitoria. Que el juez la va a determinar teniendo en cuenta los parámetros que ya mencionamos antes, que eran las necesidades del alimentado, el caudal del alimentante y el tiempo que duró esa convivencia en términos de vínculo familiar. Es muy importante tener presente que la progenitura afín no es lo mismo que el parentesco por afinidad. Puede coincidir en el caso que el progenitor o la progenitora afín estén casados con la persona que tiene a cargo las tareas de cuidado personal del hijo, o puede resultar que no coincida progenitura afín con parentesco por afinidad porque el vínculo familiar surge de una convivencia. En el caso de que surja de una convivencia, no tengo parentesco en términos jurídicos. Y tengo esta obligación alimentaria subsidiaria, que solo la voy a poder utilizar en tanto cumpla los parámetros específicos del artículo 676. Una vez que esos parámetros dejaron de poder ser acreditados, entonces tendré que ver si tengo una obligación entre parientes por afinidad o si no tengo obligación alimentaria de ningún tipo. Bueno, espero que les haya resultado útil y les envío a todos un cariñoso saludo. Muchas gracias.